¿Te has preguntado alguna vez si realmente conoces a las personas que te rodean? Piénsalo bien antes de responder, porque esta pregunta, aunque aparentemente simple, esconde una trampa. Lo que llamarías confianza podría ser solo tu propia ceguera disfrazada de tranquilidad. Lo que llamas afecto podría ser solo el silencio cortés de alguien que espera el momento oportuno para instalarse en ti. Y lo que llamas peligro podría sonreírte todos los días, sentarse en tu escritorio, dormir a tu lado, llamarte amigo, padre, madre, hijo, colega. Es en este punto que tu seguridad empieza a flaquear, y es ahí donde debes quedarte, porque nadie quiere creer que la mayor amenaza para su integridad mental podría ser la misma persona que te ofrece café, que te envía mensajes cariñosos, que te dice, confía en mí, pero sucede todos los días. Y cuando finalmente te das cuenta, puede que ya sea demasiado tarde para escapar ileso. Bassaglia, cuyo trabajo quizás solo conozcan a través de su lucha por la dignidad de los pacientes psiquiátricos, dijo una vez, la verdadera violencia no es la que te golpea, es la que te define sin que te des cuenta. Cuando alguien te impone una definición, un destino, una etiqueta, sin que tengas la oportunidad de elegir o defenderte, esta violencia es tanto más terrible cuanto más silenciosa es. Y no solo se practica en instituciones, sino también en hogares, en encuentros, en amistades, en el amor. ¿Crees que puedes identificar cuando una energía es pesada, cuando un comportamiento traspasa los límites de lo aceptable? Quizás sí, pero eso es solo el principio. Hay algo mucho más sutil, algo invisible a la vista ni audible, pero que se infiltra. Es esa extraña sensación, después de una conversación aparentemente inofensiva, de estar cansado, empequeñecido, avergonzado sin motivo. Es esa mirada que parece comprensiva pero que conlleva juicio. Es ese abrazo que no reconforta, sino que apesta. Franco Bassaglia insistió, la normalidad es un campo minado. Lo que llamamos normal es la suma de pequeños actos de violencia que aprendemos a aceptar porque todos los demás lo hacen. Pero, ¿de verdad lo aceptarías si pudieras ver lo que te hace por dentro? ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿soy yo? ¿Alguna vez has sentido que le fallaste a alguien, que lo decepcionaste, aunque no hiciste nada objetivamente malo? ¿Alguna vez te has sentido responsable de las emociones de otras personas que nunca causaste? ¿Alguna vez te has encontrado disculpándote por cosas que ni siquiera entiendes del todo? Y por último, ¿te has preguntado alguna vez a quién pertenecen, después de todo, esos sentimientos que llevas dentro? Estas preguntas parecen banales a primera vista, pero cada una es una herida abierta en el inconsciente. Y Bassaglia, con su inquietante lucidez, dijo que el hombre solo es libre cuando es dueño de sí mismo. Mientras eso no sucede, está al servicio del delirio colectivo. ¿Por qué importa esto? Porque mientras estás ocupado huyendo de los obvios malos, las personas ruidosas, agresivas y abiertamente hostiles, estás distraído y desprevenido del verdadero peligro, aquellos que se escapan de tu afecto, tu empatía y tu deseo de ser amado. Estas personas no vienen armadas, no lo necesitan, llegan débiles, frágiles, a veces incluso necesitadas, a veces parecen necesitarte para sobrevivir, y cedes, porque te enseñaron a ser generoso, comprensivo y paciente. Porque crees que tienes una misión que salvar, pero cuando finalmente te das cuenta de que no estás salvando a nadie y que por el contrario os estáis hundiendo todos juntos, te encuentras atrapado en una red tan bien tejida que ya no sabes dónde empiezan tus propias emociones y dónde terminan las emociones de los demás. Franco Bassaglia, un hombre que enfrentó el manicomio no solo como un edificio con paredes y rejas, sino como una metáfora de la vida, decía que la verdadera cura no es separar a los locos de los cuerdos, sino enseñar a cada persona a reconocer su propia sombra y la de los demás. Este es el primer paso, ver la sombra, llamar por su nombre a lo que parecía una simple incomodidad indefinida, la inquietud después de una cita, el agotamiento después de una conversación, el miedo a contradecir a alguien que nunca afirmó explícitamente su poder, pero que ya ha tomado el control de tu psique. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Un amigo? ¿Un pariente? ¿Un jefe? ¿Un amor?
O peor aún, tú mismo, porque la trampa no solo está afuera. Bassaglia fue claro. Nada que se manifieste fuera de ti no te haya habitado ya. A veces somos nosotros mismos quienes jugamos el juego, quienes nos escondemos tras máscaras, quienes buscamos en los demás un espejo para nuestro dolor y terminamos alimentando dinámicas que fingimos no ver. Esto no significa que no haya culpables ni que todo sea pura proyección. Significa que el asunto es mucho más complejo. Hay personas que viven sin ser conscientes de sus propias heridas y por eso transforman cualquier relación en un intento desesperado y fallido de sanarlas. Y a menudo, tú eres el escenario donde representan esta tragedia. Y aquí está lo más cruel. La mayoría de estas personas no son plenamente conscientes de lo que hacen. No planean usarte. No traman un plan maquiavélico para agotar tu fuerza. Simplemente actúan como se les ha condicionado a actuar. Ellos también han sido heridos. Ellos también fueron definidos por la mirada de los demás antes de aprender a mirarse a sí mismos. Pero eso no hace que lo que causan sea menos devastador. Así que dime, ¿quién es la persona a la que no puedes negarte? ¿Quién convierte una petición en una obligación, una lágrima en una deuda, una necesidad en un juicio? ¿Quién te roba la paz sin alzar la voz? ¿Quién te hace sentir incompetente incluso cuando todo lo haces bien? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué ella tiene este poder sobre ti? ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo has estado viviendo para ella o para ellos, en lugar de para ti mismo? Bassaglia nos recordó, no hay mayor violencia que aceptar en silencio aquello que nos destruye lentamente. Y quizá lo aceptaste durante años, quizá todavía lo aceptes. Mira a tu alrededor, piensa en los rostros que te resultan familiares. Pregúntate, ¿cuántas de esas sonrisas son en realidad un refugio? ¿Y cuántas son esposas? Y cuando termines de preguntar, pregúntate, ¿y tú? ¿Hasta qué punto has sido esa persona a la que alguien teme y de la que no puede desprenderse? Lo más difícil no es darte cuenta de lo que otros te hacen. Lo más difícil es darte cuenta de lo que permites que te hagan y por qué. Franco Basaglia, con su suave rebeldía, dijo que la verdadera libertad solo comienza cuando nos atrevemos a cuestionar lo que siempre se ha llamado amor, cuidado y normalidad. No se refería solo a instituciones psiquiátricas, sino también a hogares, amistades, amores, trabajos y los lugares donde el dolor se esconde bajo alfombras adornadas con bondad. ¿Y tú? ¿Cuándo te atreverás a dudar? ¿Cuándo aceptarás que no todo lo que parece normal es sano? ¿Que no todo cariño es amor? ¿Que no toda sonrisa es refugio? ¿Cuándo aceptarás que quizá ni siquiera sepas quiénes son las personas que te rodean? Y quizá ahora estés listo para comenzar a descubrirlo. Al final, lo más peligroso nunca fue lo que temes. Lo más peligroso siempre fue aquello en lo que confías. Y ahora que te has dado cuenta de esto, no hay vuelta atrás. Porque en el momento en que ves el abismo detrás de la máscara, el abismo también comienza a mirarte. Y es precisamente en este punto, cuando sientes la mirada del abismo, que comienza el siguiente viaje. ¿Crees que lo entiendes? Espera a descubrir lo que te hacen las personas cuando ya no pueden soportar su propio dolor. Porque a partir de aquí la pregunta cambia. Ya no es ¿quiénes son para mí?, sino ¿quién soy yo para ellos? ¿Has notado cómo algunas personas siempre encuentran la manera de convertirte en el villano? Es sutil, casi invisible, pero sucede. Basta con un gesto malinterpretado, una palabra fuera de contexto, un silencio prolongado, y de repente te culpan de todo, de su ira, su tristeza, su sensación de vacío, como si fuera tu deber sanar las heridas que cargan, que ni siquiera ayudaste a crear. Esta dinámica, como explicó Franco Basaglia, no solo es común, es inevitable en un mundo donde pocos tienen el coraje de afrontar su propio dolor. Dijo que, hasta que no reconocemos nuestra propia sombra, seguimos distribuyéndola a los demás. Y eso es exactamente lo que sucede. Quienes se niegan a mirar hacia adentro, inevitablemente terminan desechando todo lo que no quieren ver. Y tú, sin saber cómo, te conviertes en el blanco. Piensa en esa compañera de trabajo que siempre parece dolida contigo, incluso cuando todo te sale bien. O en esa amiga que, después de una cita,
Te envía mensajes largos diciendo que fuiste insensible, fría y egoísta, aunque hiciste todo lo posible por complacerla. O en esa pareja que siempre dice, me haces sentir así, como si tuvieras un botón secreto que controla sus emociones. Estas situaciones no son coincidencias, son síntomas. Síntomas de un mecanismo silencioso y universal, llamado proyección. Basaglia hablaba de la proyección como un reflejo automático, un impulso inconsciente de liberarse del propio sufrimiento, echándoselo a alguien más. Veía esto ocurrir a diario en hospitales psiquiátricos, en familias, en matrimonios, en amistades. Es más fácil señalar con el dedo a los demás que cargar con el peso de lo que llevamos dentro. Y aquí está el truco. La proyección no se hace explícitamente, no viene con una advertencia. Se filtra en pequeñas acusaciones veladas, expectativas irracionales y silencios resentidos. Voy a contaros una historia real, que podría ser la vuestra. Un joven llamado Pietro llevaba años trabajando en una oficina. Era dedicado, llegaba temprano y ayudaba a sus compañeros. Un día, un superior empezó a tratarlo con desprecio. Primero hubo comentarios inocentes sobre su postura, luego bromas sobre su competencia. Con el tiempo, esto se intensificó hasta convertirse en ataques directos. Arruinas el ambiente, no tienes espíritu de equipo, nadie soporta tu presencia. Pietro no lo entendía. Nunca había hecho nada más que cumplir con su función. Intentó mejorar, ser aún más amable, más servicial, pero nada funcionó. Cuanto más lo intentaba, más se convertía en el blanco de las críticas. Lo que Pietro no sabía era que su superior se sentía profundamente incompetente. Humillado por su propio fracaso, proyectaba su inseguridad en quienes lo rodeaban. Y Pietro, atento, paciente y empático, se convirtió en el vehículo perfecto para el dolor que el hombre no podía soportar. Quizás alguna vez tú también fuiste un Pietro. Tal vez fue tu madre, quien siempre decía, eres tan desagradecido conmigo, incluso cuando tú solo querías un poco de espacio para ti. O con un amigo que siempre te culpa por distanciarte, pero que nunca puede admitir que sus propias acciones están alejando a la gente. O con una pareja que constantemente dice, me haces sentir inútil, como si tú le hubieras atribuido esa inutilidad. Basaglia nos enseña que estos episodios no son solo insultos personales, reflejan heridas profundas, a menudo de generaciones pasadas. Cuando alguien proyecta su propio dolor en ti, inconscientemente intenta purgar el sufrimiento que carga, pero esta purificación nunca funciona, solo extiende el dolor aún más hacia ti. Y lo más peligroso es que, como nos educan para ser buenos, comprensivos y cariñosos, a menudo aceptamos este rol sin cuestionarlo. Nos convencemos de que quizás sí fallamos, de que quizás somos realmente insensibles, de que quizá deberíamos disculparnos. Así funciona la proyección. Te roba la confianza, la claridad, la paz, y en su lugar, siembra la duda. ¿Soy realmente cruel? ¿Podría haber sido más cariñoso? ¿Metí la pata? Franco Basaglia repetía incansablemente que la sociedad se nutre de estas relaciones distorsionadas porque les convienen a quienes no quieren asumir su responsabilidad. Dijo, la violencia está en la relación, no en el individuo, y quienes no la ven terminan siendo cómplices. Pero verlo no es fácil, porque estas personas no son monstruos obvios, suelen ser carismáticos, inteligentes y sensibles, el tipo de persona que todos admiran. Y eso es precisamente lo que hace que todo sea tan confuso. ¿Cómo puede alguien tan dulce ser capaz de tanta destrucción? Te daré otro ejemplo. Ana, una mujer de 30 y tantos años, empezó a salir con un hombre llamado Rafael. Era amable, atento y siempre dispuesto a escuchar. Al principio, Ana se sintió más bienvenida que nunca, pero con el tiempo, algo cambió. Rafael empezó a decirle cosas como, no me amas lo suficiente, siempre me dejas en segundo plano, me haces sentir sola. Ana se esforzaba por demostrarle que estaba equivocado, haciendo todo lo posible porque se sintiera querido. Pero Rafael siempre encontraba nuevas razones para sentirse herido. Al final, Ana dejó de reconocerse a sí misma. Estaba agotada, ansiosa y aterrorizada de cometer errores. Esta es la trampa.
Rafael, incapaz de afrontar su propio vacío, depositó toda la responsabilidad en Ana, y Ana, como tantos otros, asumió el papel que le correspondía, el de salvadora. Quizás tú también hayas intentado salvar a alguien así, quizás aún lo estés intentando, pero Bassaglia advirtió: nadie puede salvarse sin antes desear ser libre, y nadie se vuelve libre si insiste en aprisionar a otros en sus propias heridas. Lo que pocos comprenden es que simplemente querer ayudar no basta. No basta con ser paciente, cariñoso o fuerte. Cuando alguien se empeña en ignorarse, todo el amor del mundo solo sirve para prolongar la ilusión. Y lo que lo hace aún más difícil es que estas personas a menudo no son conscientes de lo que hacen, no fingen, no planean manipularte, simplemente repiten los patrones aprendidos, ciegos al dolor que causan, y así logran hacerte creer que eres el problema, cuando en realidad son ellos los que no pueden sostenerse el espejo. Por eso la proyección es tan poderosa, porque la realizan personas que creen sinceramente que eres la causa de su sufrimiento. Y tú, por querer creer lo mejor de ellos, terminas asumiendo la culpa. Sin embargo, llega un momento en que el peso se vuelve insoportable, cuando te das cuenta de que, por mucho que hagas, nunca será suficiente, y que, por mucho que lo intentes, la herida de la otra persona sigue abierta, porque no te corresponde sanarla. Y aquí viene la pregunta más difícil: ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué, a pesar de que sabes que te están utilizando como vehículo para el dolor de otras personas, sigues intentando demostrar que eres lo suficientemente bueno? ¿Es miedo al rechazo? ¿Culpa? ¿O quizás esperanza? Esa tonta esperanza de que algún día la persona finalmente reconozca todo lo que has hecho por ella. Bassaglia dijo: la esperanza es hermosa, pero peligrosa cuando se utiliza para justificar el propio encarcelamiento. Y eso es exactamente. Mientras sigas esperando que la persona cambie, seguirás atrapado en su narrativa. Ya no vives para ti, sino para apagar incendios que no provocaste. Quizás estés escuchando esto ahora mismo y pienses: pero si me alejo, ella sufrirá. Y te digo, sí, lo hará, pero no más de lo que ya sufres, y no más de lo que ella se causa, día tras día, al no permitirse mirar hacia adentro. El mejor regalo que puedes darle a alguien que proyecta en ti es la negación. La negación a cargar con lo que no es tuyo. La negación a participar en la ilusión. La negación a convertirte en el depósito del sufrimiento ajeno. Porque, como decía Bassaglia, nada es más inhumano que dejarse deshumanizar en nombre del amor. Y tal vez esa es la lección que necesitabas escuchar hoy. De ahora en adelante, cada vez que alguien te diga: me haces sentir así, pregúntate: ¿soy yo realmente así? ¿O es simplemente algo que no soportan ver en sí mismos? Porque la verdad es esta: el sufrimiento ajeno no es tu culpa, ni tu misión, ni tu herencia. Y cuando entiendes esto, no solo con tu mente sino con todo tu cuerpo, algo dentro de ti finalmente se libera. Pero ten cuidado, esta liberación no será recibida con gratitud, todo lo contrario. Cuando dejes de aceptar el rol de salvador, cuando dejes de cargar con un dolor ajeno, muchos te llamarán cruel, te acusarán de egoísmo, dirán que los abandonaste, y en ese momento tendréis que recordar lo que nos enseñó Bassaglia. La libertad es también el coraje de soportar el odio de quien todavía no puede soportarse a sí mismo. ¿Estás listo para esto? Porque si lo eres, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Pero sabed esto: lo que encontraréis más adelante ya no es la sombra proyectada sobre vosotros, sino la máscara que quienes más temen a su propio dolor insisten en usar para ocultarlo. Y esa máscara es aún más peligrosa que la sombra. ¿Has considerado alguna vez que quizás la persona más peligrosa para ti no es quien proyecta dolor, sino quien lo oculta tan bien que ni siquiera te das cuenta? Esta es la trampa más sutil, cuando el sufrimiento no explota ni se desborda, sino que se transforma en una máscara perfecta, una máscara que sonríe, que cautiva, que se adapta a todas las expectativas, que siempre parece tener la respuesta correcta, el tono adecuado, la postura correcta, y por eso mismo es casi imposible de detectar. Franco Basaglia dijo una vez que los más peligrosos para sí mismos y para los demás no son quienes gritan su dolor,
sino quienes lo disfrazan hasta el punto de creerse su propia actuación. Lo veía a diario. Pacientes que llegaban al hospital sin ningún signo evidente de sufrimiento, disciplinados, cordiales, dispuestos a complacer, pero por dentro completamente destrozados. Ya no sabían quiénes eran sin esa máscara. Ya no había rostro tras el disfraz. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez hasta qué punto lo que llamas tu personalidad no es solo la máscara que tuviste que aprender a usar para ser aceptado? ¿Aún sabes quién eres cuando nadie te ve? ¿O también lo has olvidado? El problema con esta máscara no es solo personal, es contagioso. Cuando vives con alguien así, alguien que vive para mantener su imagen impecable, empiezas a sentir que también necesitas estar a la altura, que no puedes cometer errores, que no puedes ser vulnerable, que no puedes ser auténtico. Y así, poco a poco, tú también te conviertes en una máscara, sin darte cuenta. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has sentido que con ciertas personas guardas silencio más de lo que quisieras? ¿Que mides cada palabra para no parecer débil? ¿Que te tragas tus emociones para no perturbar la armonía? Pues eso es precisamente lo que hacen estas máscaras. Transforman la realidad en un teatro. Y en este teatro, a nadie se le permite ser humano. Esta es la trampa más cruel. Empiezas a creer que vives con alguien evolucionado, maduro, equilibrado, cuando en realidad estás tratando con alguien que ha reprimido toda autenticidad para no decepcionar las expectativas de los demás. Basaglia advirtió sobre esto. La mayor enfermedad del hombre moderno es confundir la máscara con el rostro. ¿Alguna vez te has confundido? Conocí a una mujer llamada Elisa que parecía perfecta. Era amable con todos, siempre servicial, siempre disponible, siempre con el control. Era el tipo de persona que todos elogiaban, de la que todos querían estar cerca. Pero había algo en ella profundamente perturbador, aunque nadie podía explicarlo con exactitud. La gente se sentía incómoda sin saber por qué. No era nada que dijera ni que hiciera. Era una ausencia, un vacío tras su mirada, una rigidez tras su sonrisa. Hasta que un día, en una comida familiar, ocurrió algo aparentemente banal. Uno de los sobrinos volcó un vaso de jugo sobre la mesa. Al principio, Elisa reaccionó con su típica paciencia. Sonrió y dijo que estaba bien, pero entonces, casi imperceptiblemente, le tembló la mano. Se le quebró la voz y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y por un instante, todos lo vieron. La máscara se había roto. ¿Por qué alguien se esforzaría tanto por parecer perfecto? ¿Por qué sacrificaría su espontaneidad, su verdad, su esencia para mantener una fachada que solo sirve para complacer a los demás? Basaglia explicó que esto se origina en el miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser insignificante, miedo a ser visto como frágil. Y así, estas personas crean una imagen que creen más aceptada, más querida, más segura de lo que ellas mismas jamás podrían ser. Pero este personaje no vive sin pagar un precio. Cobra un precio muy alto. El precio es la alienación. Cuanto más nos confunde nuestra propia máscara, más nos alejamos de lo que realmente sentimos. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil se vuelve volver atrás. Porque cada vez que algo genuino intenta emerger, ira, tristeza, deseo, duda, uno lo reprime de inmediato, temeroso de que otros lo vean. Y lo reprimido no desaparece, fermenta, crece y se amarga. ¿Te imaginas el peso de llevar esto durante toda la vida? Recuerdo a un paciente que Basaglia atendió hace años. Se llamaba Marco. Era un abogado brillante y respetado, siempre impecablemente vestido, siempre con una sonrisa fácil. Parecía tenerlo todo bajo control, hasta que un día entró en la oficina y dijo: «No sé por qué estoy aquí, no tengo motivos para sufrir, pero no siento nada, nada». Esta nada lo era todo. Era el precio de una vida vivida para el exterior, para los demás, para el público. En su interior, Marco ya no encontraba nada que fuera verdaderamente suyo. Y esto sucede más a menudo de lo que crees. Las personas que admiras, a las que envidias, a las que te gustaría parecerte. Muchas están de hecho completamente agotadas de mantener una imagen que ya no saben cómo proyectar. Y quizás te estés preguntando ahora, ¿pero cuál es el problema? ¿No es mejor vivir en paz, complacer a todos y evitar conflictos? Pero te pregunto,
¿Qué paz es esta que compras a costa de abandonarte? ¿De qué sirve ser amado por todos si nadie sabe, ni siquiera tú, quién eres realmente? Bassaglia nos recordó que una sociedad sana no es aquella en la que todos son iguales, sino aquella en la que todos tienen espacio para ser diferentes. Cuando te adaptas a moldes que no están hechos para ti, contribuyes a una enfermedad colectiva, a un teatro colectivo, a una mentira colectiva. Y la gran tragedia es que estas máscaras no te protegen, solo posponen el dolor, porque el dolor de ser visto tal como eres no se compara con el dolor de vivir y morir sin haber sido visto realmente. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de estar rodeado de gente, admirado, pero a la vez invisible. Esa certeza de que nadie ahí sabe realmente quién eres. Esta es la prisión de la máscara. Engaña a todos, incluso a ti. Y quizá ahora te preguntes, ¿cómo es posible arrancármela si ya no sé dónde termina la máscara y dónde empiezo yo? Aquí es donde entra en juego lo que Bassaglia llamó el coraje de existir. Dijo, vivir sin máscara es, ante todo, aceptar que no a todos les gustará quien realmente eres. Esta es la parte más difícil, porque no complacerás a todos. Algunos se alejarán, otros te rechazarán, pero esto también significa que quienes se queden estarán ahí para ti, no para la persona que has creado. ¿Estás listo para esto? Recuerdo que una vez, durante una conferencia, Bassaglia fue interrumpido por un hombre del público que gritó, «Pero si todos muestran su verdadera cara, el mundo será un caos». Bassaglia sonrió y respondió, «Quizás, pero al menos será un caos real, no un orden mentiroso. Y eso es todo. La verdad es incómoda. La verdad da miedo, pero también es la única manera de volver a sentirme vivo. ¿Te imaginas cómo sería tu vida sin tener que guardar cada palabra? Sin tener que anticipar las reacciones de los demás? Sin tener que tener siempre el control, siempre ser perfecto, siempre tener la razón? Quizás nunca lo hayas experimentado, quizás hayas olvidado que es posible, y esa es la propuesta. Empezar a darte cuenta de que esta máscara no eres tú. Nunca lo fue. Quizás por eso, al convivir con alguien que vive atrapado en su propia máscara, has sentido esa incomodidad, esa extrañeza, esa sensación de que algo no andaba bien, aunque no se dijera nada. Es porque el alma sabe cuándo se enfrenta a un disfraz, siente la ausencia, y esta ausencia pesa. Por eso, por fascinantes que parezcan estas personas, por envidiable que sea su compostura, no puedes sentirte realmente cercano a ellas. No hay calidez, ni verdad, ni vulnerabilidad. Solo la gélida perfección de un personaje. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas de tus relaciones existen simplemente porque tú mantienes tu máscara puesta y la otra persona mantiene la suya? Tal vez sea hora de probar la audacia de quitarse la máscara, aunque sea por un momento, solo para ver qué sucede, porque la máscara te protege del juicio, pero también te impide ser amado de verdad. Y si crees que esa es la peor parte, espera a que entiendas lo que pasa cuando la máscara empieza a agrietarse desde dentro, cuando ya no pueda contener todo lo que escondiste, cuando la perfección se hace añicos y la sombra finalmente exige ser vista. Quizás creas que es posible reprimir todo lo que sientes para siempre, que solo necesitas fuerza de voluntad para enterrar tu ira, tu tristeza, tu envidia, tu dolor, y que, con el tiempo, simplemente dejará de existir. Esta es una de las mayores ilusiones que cualquiera puede albergar. Lo que ocultas no desaparece, lo que reprimes no muere, lo que te niegas a ver no se desvanece en la oscuridad. Al contrario, allí, sin ojos que lo observen, crece. Crece de forma impredecible, se retuerce, se transforma, y un día reaparece con una fuerza tan brutal que ya no puedes reconocerlo, ni mucho menos controlarlo. Franco Bassaglia dijo que lo que se niega en la mente consciente se organiza en el inconsciente para regresar con cara de destrucción. Lo vio en los ojos de sus pacientes, aquellos que habían pasado años intentando ser demasiado buenos, demasiado correctos, demasiado perfectos, que creyeron toda su vida que podían ser suficiente luz para borrar su propia oscuridad. Cuando finalmente llegaron al borde del colapso, fue imposible negarlo. La sombra no había desaparecido, solo se había vuelto más densa. ¿Y tú?
¿Alguna vez has sentido tu sombra moviéndose bajo la superficie? ¿Has notado ese repentino arrebato de ira que no pudiste controlar? Ese resentimiento que parecía surgir de la nada. Ese desprecio que sentías por alguien que no tenía la culpa de nada. Una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología muestra que, en entornos corporativos, el 71% de los conflictos que surgen entre compañeros de trabajo no están directamente relacionados con el presente, sino con emociones acumuladas con el tiempo, no expresadas ni reconocidas. Esta es la sombra en acción, una tensión invisible que se infiltra y convierte de repente cualquier pequeña chispa en una llamarada. ¿Has notado cómo ciertas personas que dicen ser extremadamente controladas, buenas, incapaces de lastimar a nadie, a veces son las mismas que explotan de la forma más impredecible? ¿Quiénes reaccionan de forma desproporcionada ante situaciones insignificantes? ¿Quiénes lastiman a otros precisamente porque se esforzaron demasiado por ser quienes no eran? Recuerdo una historia que Basaglia solía contar en sus conferencias. Se trataba de un hombre llamado Carlo, un funcionario ejemplar, un esposo devoto y un padre cariñoso. Durante años, Carlo jamás alzó la voz, nunca mostró ira, nunca se permitió desear nada que pudiera herir a nadie. Todos lo admiraban, hasta que una mañana, mientras tomaban café, su esposa le dijo que el pan estaba un poco quemado. Esa frase, algo tan banal, fue el detonante. Carlo rompió la mesa, tiró el café al suelo y gritó cosas que nadie imaginaba que fuera capaz de decir. Era su sombra hablando, finalmente libre. ¿Crees que esto no te puede pasar a ti? Las estadísticas sugieren lo contrario. Las investigaciones sobre violencia doméstica revelan que más del 60% de los abusadores nunca habían mostrado signos explícitos de violencia antes del primer episodio. Se les consideraba personas pacíficas, controladas y de buen carácter, hasta que un día la sombra emergió. Y no piensen que esto se limita a grandes arrebatos. La sombra reprimida también se manifiesta en formas más silenciosas: crítica constante, sarcasmo cruel, frialdad emocional, desprecio disfrazado de indiferencia, el placer secreto de ver fracasar a los demás. ¿Alguna vez te has sorprendido deseando, aunque sea por un segundo, que alguien sufra? ¿Alguna vez has sentido satisfacción al saber que alguien a quien envidiabas perdió algo? ¿Alguna vez has deseado, en el fondo, que alguien sintiera tu dolor? Esto también es la sombra. Basaglia decía que la peor violencia no es la que se manifiesta contra los demás, sino la que se perpetra contra uno mismo, en nombre de aparentar tener siempre la razón. El precio de reprimir todo lo humano que llevas dentro es vivir rodeado de máscaras y, sin embargo, darte cuenta de que siempre se te escapa algo. Y quizás estés pensando, ¿pero cuál es la alternativa? ¿Salir y dar rienda suelta a cada impulso? No. La alternativa no es liberar la sombra sin límites, sino integrarla. Reconocer que existe, que es parte de ti, y que se puede ver sin que se desate para destruirla. Así es como pierde su fuerza, cuando la miras a los ojos. Hubo un paciente que me impactó profundamente. Se llamaba Antonio. Era un médico de renombre, con una reputación impecable y padre de 3 hijos. Siempre lo elogiaban por su paciencia, amabilidad y generosidad, pero albergaba en su interior un odio tan profundo que ni siquiera él podía explicarlo. Un día, tras años de silencio, simplemente se detuvo en medio de la cirugía, dejó caer el bisturí y rompió a llorar desconsoladamente. Cuando por fin logró hablar, repetía una frase: «No soy quien creía ser, no soy quien creía ser». Este es el impacto de ver tu propia sombra por primera vez. Es darte cuenta de que no eres solo lo que intentaste mostrarle al mundo, que hay un sótano lleno de partes de ti que nunca quisiste revelar. Y aquí hay un dato inesperado. Un estudio realizado por investigadores suizos demostró que las personas que practican algún tipo de autoanálisis, ya sea mediante terapia, meditación o escritura, tienen un 48% menos de probabilidades de mostrar un comportamiento violento inesperado. No porque no tengan sombras, sino porque han aprendido a reconocerlas antes de que exploten. ¿Alguna vez has pensado en lo que podría cambiar en tu vida
Si tuvieras el coraje de abrir la puerta del sótano ahora mismo, quizás descubras que no odias a la persona que creías odiar tanto, o que tu envidia es en realidad un deseo reprimido que nunca tuviste el valor de confesar, o que esa ira desproporcionada por nimiedades es solo tristeza acumulada que nunca se abordó. Así es como la sombra empieza a transformarse, cuando la nombras, cuando dejas de ser su prisionera y te conviertes en su guardiana. Pero cuidado, no todos están preparados para esto. Muchas personas deciden pasar toda su vida intentando ser luz, sin darse cuenta de que esta luz solo existe porque existe la oscuridad. Siguen sonriendo mientras por dentro se envenenan. Mantienen la calma mientras por dentro se derrumban, hasta que un día todo se hace añicos. Y cuando eso sucede, no suele ser agradable, no es poético, no es una simple diatriba, es devastador. Franco Basaglia decía que no hay nada más peligroso que un hombre que ha olvidado que también está hecho de sombra. ¿Lo has olvidado? La verdad es que todos llevamos un lobo hambriento dentro. Fingir que no está no lo hace desaparecer, solo lo hace más hambriento, más peligroso. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas personas cercanas a ti están al borde de una explosión? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces tú mismo lo has estado? Piensa en las historias que has escuchado, vecinos que parecían ejemplares y un día hicieron algo terrible, esposos que parecían perfectos y de repente se convirtieron en monstruos, niños que crecieron en silencio y un día se hicieron daño a sí mismos o a otros. Esto no sucede de la nada. Nada sucede de la nada. Basaglia creía que las instituciones, las familias y los lugares de trabajo colaboran para crear estas bombas de relojería. Nos enseñan que sentir es peligroso, que desear es feo, que la ira es inaceptable, que la envidia es imperdonable. Y así, lo empujamos todo hacia abajo, hacia adentro, hasta que ya no cabe. Y cuando se desborda, ya no eres tú quien debe decidir. Así que quizá el momento más importante de tu vida sea ahora. Admitirte a ti mismo que tú también tienes una sombra y que no hay por qué tenerle miedo. Basaglia decía que la sombra solo destruye cuando se ignora. Al verla puede convertirse en una fuerza creativa, una energía que puedes usar para reconstruir, crear y amar de verdad. Pero para eso hace falta tener coraje, valor para admitir que no eres solo luz, valor para decir: siento ira, sí. Siento envidia, sí. He odiado, he mentido, he deseado mal a otros. Y eso no me hace un monstruo, me hace humano. Lo que me convertiría en un monstruo sería negar todo esto y seguir fingiendo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido el valor de verte completamente? Porque si no lo has hecho, debes saber que no estás solo. Lo que diferencia a quienes hieren a otros de quienes transforman es simple. Unos niegan, otros integran, y tienes que elegir. Basaglia concluyó una vez uno de sus discursos con una provocación que nunca he olvidado. ¿Quieres ser luz para los demás o quieres ser completo para ti mismo? Esa es la pregunta que os dejo ahora, y espero que lo lleves dentro antes que tu sombra te saque. Hay algo que nadie te dice sobre vivir con alguien dominado por sus complejos. Nunca sabes a quién te encontrarás cada día. Un día te abrazarán como si fueras la única persona en el mundo, y mañana te acusarán de ser la raíz de todas sus heridas. Te llamarán salvador un momento y torturador al siguiente, sin que nada, absolutamente nada, haya cambiado entre ambos. Esta es la inestabilidad del complejo, un mecanismo psicológico que secuestra la consciencia y la pone al servicio de recuerdos y traumas que la propia persona no puede comprender. Franco Basaglia describió a estas personas como marionetas en hilos invisibles, manipuladas por fuerzas formadas hace años, a veces décadas, y que permanecen allí, esperando un detonante para manifestarse. Lo veía a diario en sus pacientes. Un hombre aparentemente tranquilo, repentinamente abrumado por una sensación de abandono. Una mujer dulce, repentinamente consumida por los celos y la furia. Un joven alegre, abrumado por una tristeza que no podía comprender del todo. La conciencia se convierte en rehén, y la vida se vive según dolores antiguos que nunca se han visto ni comprendido. Quizás hayas vivido con alguien así, o quizás seas tú.
¿Alguna vez has sentido que, en ciertas situaciones, tu reacción fue mucho mayor de lo que la situación exigía? ¿Alguna vez has notado que algo pequeño, una palabra, una mirada, un silencio, desató una tormenta que parecía demasiado grande para que pudieras contenerla? Esta es la naturaleza del complejo. Investigaciones recientes muestran que más del 85% de las personas han reaccionado de forma desproporcionada a un momento presente porque, en realidad, respondían a un trauma del pasado. Esta estadística aparece no solo en estudios clínicos, sino también en dinámicas familiares, entornos corporativos y relaciones románticas. Y lo más inquietante, casi nadie se da cuenta de inmediato. Casi siempre, la persona cree sinceramente que está siendo racional, justa y proporcionada. Recuerdo una historia que Franco Basaglia contó en una de sus clases. Un joven llamado Mateo, de 20 y pocos años, alternaba entre ser el mejor hijo que sus padres podían imaginar y una completa pesadilla. En un día típico, Mateo hacía la compra para su madre, ayudaba a su padre a arreglar la cerca y se reía con sus hermanos. Al día siguiente, se encerraba en su habitación, no comía e insultaba a cualquiera que se acercara. Sus padres, confundidos, preguntaban, ¿qué hicimos para merecer esto? La respuesta era simple pero dolorosa. Nada. No habían hecho nada ese día. Lo que se había hecho, ya se había hecho hacía mucho tiempo, no solo por ellos, sino por todas las miradas, palabras y silencios que el joven había acumulado sin comprender jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has caminado alrededor de alguien como si caminaras sobre vidrios rotos? Con miedo de decir algo incorrecto, de respirar en el momento equivocado, de desatar una tormenta que no es tuya. Esta es una de las experiencias más agotadoras que cualquiera puede tener. Vivir con alguien dominado por sus propios fantasmas y seguir creyendo que es tu culpa, y a menudo lo creemos. Porque la persona nos convence, con lágrimas en los ojos, ira en la voz y un dolor que parece tan genuino. Y realmente lo es, pero no tiene nada que ver con nosotros. Este es el cruel secreto de los complejos. Son reales para quienes los sienten, pero solo son sombras proyectadas sobre quienes los rodean. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces te has disculpado por algo que no hiciste? ¿Cuántas veces te has hecho responsable de una emoción que no te correspondía? ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz para evitar ser la causa de un colapso que ya estaba a punto de ocurrir? Franco Basaglia argumentó que las relaciones humanas son más peligrosas cuando confundimos compasión con sumisión. Dijo, es necesario ver al otro con empatía, pero sin abandonar la propia lucidez. Quienes viven en su propio infierno necesitan ayuda, pero no tienen derecho a convertirte en un prisionero más. ¿Alguna vez te has permitido ser prisionero? Recuerdo a Clara, una mujer que conocí en un seminario. Llevaba 15 años casada con un hombre que, tras cada discusión, lloraba, diciendo que no podía vivir sin ella, que era la única persona que lo entendía, y a la mañana siguiente, rompía cosas por la casa, gritaba y desaparecía durante días. Clara se culpaba de todo. Quizás debería haber sido más paciente, quizás dije las cosas equivocadas, hasta que un día, sentada en silencio entre el público en una conferencia de Basaglia, escuchó una frase que la despertó. El caos del otro solo se convierte en tuyo cuando lo aceptas como tuyo. Ese día decidió irse. Sé que es una decisión difícil, porque las personas dominadas por sus complejos no siempre parecen agresivas. También son cariñosas, a veces increíblemente afectuosas. Eso es lo que nos mantiene enganchadas. Los momentos en que finalmente parecen estar bien. La esperanza de que, tal vez, si te esfuerzas un poco más, esa dulzura prevalezca. Pero Basaglia fue categórico. El problema no es el lado dulce. El problema es que nunca viene solo. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo piensas creer que basta amar más para sanar lo que no te corresponde sanar? Una investigación de la Universidad de Michigan ha demostrado que el contacto prolongado con personas emocionalmente inestables aumenta el riesgo de desarrollar ansiedad y depresión crónicas, hasta en un 40%. Esto no es solo un desafío psicológico, sino un riesgo para la salud mental y física.
Y aún así, persistimos, porque creemos que la ira de la otra persona es nuestra responsabilidad, que la tristeza de la otra persona es nuestra responsabilidad, que el arrebato de la otra persona es nuestra responsabilidad, pero no lo es. Nunca lo fue. Podría contarles innumerables historias de personas que perdieron el rumbo intentando arreglar a quienes no querían ser arregladas, pero les contaré una última. Un hombre llamado André, quien durante años intentó ser el equilibrio de su esposa. Ella alternaba entre el amor intenso y el desprecio absoluto. Él creía que, si tenía suficiente paciencia, algún día ella encontraría la paz. Pero lo que no se dio cuenta es que cada vez que se adaptaba a su caos, reforzaba el complejo, alimentaba a la bestia, y cuando finalmente decidió irse, ya no sabía quién era. Esta es la consecuencia invisible de vivir a merced de aquellos dominados por sus traumas. Dejas de ser tú. Franco Basaglia dijo que ayudar a alguien no significa desaparecer para que el otro pueda existir. Si no te proteges, la relación se convierte en una simbiosis malsana, en la que ninguno de los dos puede respirar. Y aquí hay un dato que podría sorprenderte. Las relaciones abusivas no empiezan con violencia. En el 95% de los casos, empiezan con gestos de cariño, con una conexión intensa, con muestras exageradas de afecto. Por eso a tantas personas les cuesta tanto darse cuenta de lo que están experimentando. El amor y el dolor se unen, se entrelazan, como dos caras de una misma moneda. ¿Alguna vez has confundido esto? ¿Alguna vez has pensado que el caos era una prueba de amor? ¿Alguna vez has creído que necesitabas sufrir para merecer los buenos momentos? Así es como los complejos colonizan las relaciones. Un minuto crees que estás ayudando. Al siguiente, simplemente estás sobreviviendo. Basaglia dijo que los complejos son como una casa vieja llena de grietas. Puedes pintar las paredes, puedes tapar los huecos, pero tarde o temprano, todo se derrumba. Y cuando se derrumba, arrastra consigo a todos los que están cerca. Entonces yo os pregunto, ¿estáis dispuestos a dejaros llevar? ¿O aprenderás a parar antes? Sé que duele aceptar que alguien a quien amas puede hacerte daño sin darte cuenta. Duele darte cuenta de que, por mucho que lo intentes, no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Pero esa es la verdad. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando finalmente aceptas que no eres responsable de los fantasmas de nadie, algo dentro de ti cambia. Te das cuenta de que la única persona que realmente puedes salvar eres tú mismo. Y solo desde allí puedes llegar a la otra persona sin ser devorado por su abismo. Esta es la lección que Basaglia repetía incansablemente. Es imposible iluminar la oscuridad ajena si apagas tu propia luz. Y quizá eso es lo que necesitas escuchar hoy. No tienes que ser la víctima ni el verdugo. No tienes que ser el héroe ni el villano. No tienes que ser nada más que alguien que decidió no cargar con una carga que nunca le perteneció. Y cuando haces eso, cuando finalmente te pones en el centro de tu propia vida, sucede algo mágico. La inestabilidad de la otra persona ya no te afecta de la misma manera. Dejas de dar vueltas, dejas de disculparte por existir, dejas de tener miedo de respirar, y descubres que la paz que buscabas en los demás solo la puedes encontrar dentro de ti mismo. Esta es la verdad que te hace libre. ¿Y tú? ¿Estás preparado para aceptarlo? Hemos llegado al final de este camino juntos, pero en realidad, todo lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente abrir una puerta, porque escuchar estas palabras, comprender estas dinámicas, ver estas sombras, en ti y en los demás, no es suficiente. El conocimiento por sí solo no transforma nada. Se necesita valentía para transformar esta conciencia en decisión, y la decisión en acción. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio. A lo largo del video, hablamos de personas que te quitan energía, que proyectan sus heridas en ti, que te convierten en un espejo de su propio dolor. Hablamos de las máscaras, las sombras, los complejos que gobiernan silenciosamente las relaciones humanas. Quizás te hayas dado cuenta de que vives con alguien así, o peor aún, que tú mismo les has estado haciendo esto a los demás, incluso sin querer. Es hora de parar y respirar hondo, porque ya no puedes fingir que no lo sabes. Ahora lo ves. Y lo que hagas con ello a partir de ahora
definirá no solo tus relaciones, sino también tu paz interior, tu salud mental y tu libertad de ser. Franco Basaglia decía, la verdadera revolución no empieza en las instituciones, sino en lo más profundo de cada persona, cuando se niega a ser prisionera de los demás. Y la pregunta inevitable ahora es, ¿cómo? ¿Cómo dejar de ser un prisionero? ¿Cómo dejar de cargar con cargas ajenas? ¿Cómo ser pleno sin ser frío? ¿Cómo amar sin desvanecerse? Así que quiero darte un plan práctico, algo que puedes empezar a implementar hoy mismo. Un camino claro de 5 pasos para convertir todo lo que hemos discutido aquí en acciones concretas. Primero, observar. Empieza a prestar atención a cómo te sientes después de cada encuentro, cada conversación, cada intercambio. Pregúntate, ¿este sentimiento es mío o es algo que alguien me dio para que lo llevara? Si terminas una conversación sintiéndote disminuido, confundido o agotado, es una señal. Observa sin juzgarte. Simplemente observa. Segundo, nómbralo. Lo que no tiene nombre no puede tener su lugar. Dale nombre a las cosas. Esta es su ira, no la mía. Esta es su tristeza, no la mía. Este dolor es suyo, no mío. Nombrar devuelve los sentimientos a su lugar. Tercero, límite. No tengas miedo de decir que no. No tengas miedo de alejarte cuando lo necesites. No tengas miedo de rechazar roles que no te corresponden. No eres el terapeuta de nadie, ni el salvador de nadie, ni el muro que detiene la tormenta de alguien. Los límites no destruyen las relaciones, las protegen de la destrucción. Cuarto, cuidarse de ti. Tómate un tiempo para escucharte, para comprender lo que realmente sientes y deseas. Haz cosas que te alimenten. Escribe, medita, habla con alguien de confianza. Busca ayuda profesional si la necesitas. Nadie puede cargar con el peso del mundo para siempre. Quinto, la elección. Elige, cada día, con quién compartir tu vida. Elige personas que también sepan ver sus propias sombras, que estén dispuestas a crecer, no solo a usarte para soportar su propio dolor. Elige relaciones que nutran, no que consuman. Este plan no es fácil. Dolerá, porque te obligará a enfrentar viejos miedos. Provocará el rechazo de quienes siempre se han beneficiado de tu silencio. Te hará sentir solo por un tiempo, pero solo por un tiempo. Luego llega la libertad, luego llega la paz, y esta paz no tiene precio. No tienes que ser grosero para ser firme, no tienes que ser cruel para protegerte, no tienes que abandonar a nadie para elegirte a ti mismo. Solo tienes que decidir que tu vida no es moneda de cambio para curar heridas ajenas. Basaglia nos recordó que hay una serena dignidad en decir, no puedo serlo todo para ti, pero sí puedo serlo para mí mismo. Esta es la invitación que les dejo ahora. Una invitación a comenzar, poco a poco, a devolver al mundo lo que no les pertenece y a cuidar con delicadeza lo que les pertenece. No esperes el momento perfecto para hacerlo. No llegará. No esperes a que los demás lo aprueben. No lo harán. Hazlo por ti mismo. Y si te sientes perdido, vuelve a ver este video tantas veces como sea necesario. Las palabras solo se arraigan cuando se escuchan varias veces. Y ahora, una última cosa antes de despedirnos. No camines solo. No estás solo. Si sentiste que estas reflexiones te conmovieron, te invito a compartir tus experiencias o preguntas aquí en los comentarios, aunque sea de forma anónima, aunque solo sea para decir, yo también lo siento. Este simple compartir es un primer paso para dejar de cargar solo con lo que nunca debiste haber cargado. También les pido que le den me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y suscríbanse al canal para continuar este viaje conmigo. Aún queda mucho por venir y estaré aquí para acompañarlos. Mereces estar completo, mereces ser libre, mereces ser tú mismo. Ahora te toca a ti. Elige dar el primer paso. Elige vivir para ti.